Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, buenos ¿Cómo días, estás? Astrid. ¿Ah? Perfectamente, ¿Ah? Bueno, pues estupendo. estoy aquí con Miguel Cañas, que es un compañero profesional con el que tengo una relación ya a nivel de trabajo desde hace bastantes años y con el que suelo quedar de vez en cuando para nos tomamos un café, intercambiamos experiencias, proyectos en los que estamos trabajando. Y ahora hace un par de semanas nos vimos en Barcelona, eh, físicamente, y iniciamos una conversación sobre uno de los temas que a Miguel le apasionan y sobre el que es un gran experto, que es la cultura de servicio. Mm. Miguel es un profesional con una larga experiencia, tanto nacional como internacional, en el ámbito de IT y siempre ha estado trabajando en departamentos relacionados de alguna manera con lo que sería Customer Services, o sea, servicios de atención al cliente, ¿no? Orientados al cliente. Y en la actualidad lo que está haciendo es trabajar como consultor, como profesional independiente y como facilitador en el campo del desarrollo organizacional, ¿no? Pero siempre tomando como referencia el concepto general de servicio. Entonces, en la conversación que tuvimos en Barcelona, iniciamos este tema y la verdad es que luego se nos quedó el tiempo un poco corto, ¿no? Y Mm. pensamos, bueno, yo personalmente pensé que habían salido ideas importantes en las que valía la pena profundizar, así que le convoqué para vernos hoy de manera online y también con la intención de poder compartir después el resultado de esta conversación con personas que tengan como nosotros interés en el tema y en general en temas relacionados con el funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Así que, bueno, vamos a tomar un poco la conversación en el Mm. momento en que la dejamos para poder entrar en alguna de las ideas que apuntaste, si te parece, Miguel. Mm. Y yo recuerdo que decías, estábamos hablando pues, no, de los cambios sociales que hay, de este mundo tan cambiante en el que nos encontramos y cómo eso se reflejaba también en mayor o menor medida en las dinámicas de las organizaciones. Y recuerdo que tú mencionaste la expresión, estamos en un momento de escenarios de fragmentación, ¿no? Y en los que hay tensiones sociales. Y yo pues coincido contigo porque creo que vivimos en tiempos de cambios acelerados y, y pondría el acento en el adjetivo acelerado, ¿no? Porque creo que los que ya tenemos una cierta experiencia profesional y una trayectoria más o menos larga, pues sabemos que las organizaciones han estado cambiando constantemente, ¿no? Y siempre algunas se han adaptado con mayor o menor éxito a esos cambios, pero es que ahora esos cambios se producen de forma mucho más rápida. Y a veces una tiene la sensación, trabajando con las empresas, que se acometen cambios como sin demasiada reflexión, ¿no? Y un poco sin un criterio definido, ¿no? Entonces que van un poco a veces sin rumbo. Y a mí me gustaría saber tu opinión sobre este tema. Desde tu experiencia, ¿cómo observas tú este fenómeno? Muchas gracias, Astrid, por tu presentación y decir que estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. Vivimos en una época de transiciones en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, en lo personal, en lo profesional, en nuestras relaciones sociales. Y también hay que tener en cuenta, adquiere cada vez más importancia, atravesando todos estos ámbitos que he comentado, la emergencia ecológica, la necesidad de restaurar en nuestro planeta los equilibrios naturales, porque estos se están viendo seriamente afectados, los equilibrios en estos sistemas naturales, por la acción humana. La acción humana está alterando seriamente estos equilibrios. Y en estas transiciones observamos también
nuevas aspiraciones, propósitos por parte de clientes y usuarios finales. Y ello obliga, diría que implica muchísimo a las empresas a dedicar todo el tiempo que sea necesario para abordar bien y digerir bien estas nuevas necesidades, estas nuevas aspiraciones de los clientes. Que unas pueden ser planteadas, expresadas explícitamente, pero la mayoría de las veces están implícitas en todo aquello que ha expresado el cliente cuando es entrevistado, cuando responde a una encuesta o comenta su experiencia a su círculo más cercano, ¿no? Todo ello reflejando lo que llamamos los Customer Insights, famosos que Sí. se conoce desde de las áreas de marketing sobre todo. Y es una tarea importante, cada vez más en las organizaciones, saber interpretar, saber entender bien y articular perfectamente bien, de forma clara, estas necesidades de los clientes. Para ello no hay nada mejor que hacerlo no de forma individual o por un solo departamento, sino de forma grupal, transversal y mucho mejor en equipos multifuncionales. Entiendo, si he entendido correctamente, que tu visión parte de la base de que hay que buscar claridad sobre esos cambios externos que se producen, pero desde una perspectiva múltiple, no solamente de lo más obvio o lo más inmediato, que es bueno, lo que ha ocurrido fuera, cómo impacta en mis ventas, ¿no? Pero eso sería un poco estar atento a lo que pasa afuera para poder no solo entender eso que ha pasado, sino de alguna forma quizás también poder anticiparnos a lo que puede pasar, ¿no? Es tener una actitud más proactiva en lugar de simplemente reactiva. Pero luego me gustaría saber un poco tu opinión sobre, porque eso sería la mirada hacia afuera, pero ¿cómo alineamos todo eso o lo combinamos con la atención a lo que está pasando dentro de la organización? ¿Cómo ves tú ese otro aspecto? Pues Astrid, cuando miramos también hacia el interior de las empresas, observamos nuevos deseos y propósitos en los empleados, en los colaboradores y especialmente en las nuevas generaciones que se incorporan a las empresas. Estas nuevas generaciones buscan compañías que generen un impacto en la sociedad alineado con sus valores. Desean trabajar en compañías que respeten mucho mejor la diversidad, que tengan habilitadas nuevas formas de trabajo de tipo híbrido, donde Sí. se sincronice muy bien la actividad en modo presencial con el teletrabajo. Que exista en estas empresas una mayor atención al cuidado y crecimiento y formación personal. Y muy importante, haya un respeto también hacia la conciliación familiar. Mm, Y lo que ocurre cuando conviven estos deseos, estas aspiraciones, que en muchos casos son derechos, con las demandas de toda empresa en eficiencia, a cualquier coste además, muchas veces, y también hay que hacer frente a intereses o cuestiones de poder, pues se producen muchas tensiones, se producen desconexiones internas, se producen faltas de cohesión. Crecen las posturas de tipo defensa de mi territorio, de mi silo, de mi castillo y otras situaciones también desfavorables que al final trascienden, repercuten muy claramente en los clientes. Y creo que una de las claves para cambiar todas estas dinámicas negativas de polarización, de tensión y crear unas de mayor convergencia y colaboración está en la existencia de un etos común y unas reglas claras de juego a seguir por todos. Además, junto a esto, de facilitar, y aquí este es un verbo importante, es una acción importante, el hecho de facilitar cada vez más en las empresas, actividades, facilitar más y mejores conversaciones y diálogos en las empresas. Hablas de conversaciones, hablas de diálogos, pero ¿a qué tipo de conversaciones te refieres cuando mencionas eso? Y lo pregunto porque yo tengo un poco la impresión de que hoy día se habla mucho en las organizaciones. Los clientes comentan que pasan de una reunión a otra cada día un montón. Entiendo que te refieres a
a otro tipo de conversación, que no es simplemente la que se produce en una reunión. Sí, y además un tema muy importante a considerar es a qué sinergias, a qué mejoras, a qué logros están conduciendo muchas de estas conversaciones. Yo diría que la mayoría de las conversaciones que se Mm, llevan a cabo. Yo creo que el problema está en el para qué, en el propósito de esas conversaciones, en el cómo y en qué tono se llevan a cabo. Eh, Observo que en las empresas cada vez más se requieren espacios de encuentro y confianza entre las personas para facilitar el diálogo, para facilitar la conversación más de tipo apreciativo, conversación serena, constructiva, que sea empática y que al final pues genere una reflexión conjunta entre equipos y dirección que lleven a una retroalimentación mutua positiva y resulte todo esto en una mayor convergencia y cohesión general dentro de la organización. Y especialmente importante, creo que es el hecho de propiciar una serie de condiciones favorables para que fluyan las conversaciones más de tipo informal, porque estas conversaciones informales mm. dan paso a lo tácito, dan paso a lo implícito. Y son precisamente este tipo de interacciones las que al final configuran la cultura de la organización y dan vida, dan energía a la misma. Mm. Sí, y yo coincido contigo en la importancia de esas conversaciones informales y si lo piensas durante la pandemia en que se trabajaba desde casa, nos dimos cuenta, ¿no? de que eso faltaba, ¿no? Porque sí, la gente comunicaba, pero todo de una manera muy estructurada, reuniones convocadas y esa información, ese intercambio de formación que es mucho más espontáneo, faltaba y de hecho es uno de los motivos que alegan algunas empresas para la vuelta al trabajo presencial. Y efectivamente, aquí estamos tratando un tema fundamental que es la cultura de las organizaciones. Eh, y claro, aquí iniciativas que pueden ayudarnos, pues son aquellas que facilitan, vuelve aquí el verbo facilitar, Sí. facilitan ciertas actividades, determinadas actividades en las empresas para crecer, especialmente en cultura de servicio. Esto no es una cuestión de mirar solo hacia usuarios finales y partners. No es una cuestión de mirar solamente al exterior, hay que mirar también al interior de las organizaciones. Y la cultura de servicio en las organizaciones va a ayudar a trazar una línea común de actuación, una forma de trabajar y de entender el trabajo de una manera mucho más transdisciplinar y colaborativa. Y al final todo esto va a ayudar a lograr los objetivos de las empresas de manera mucho más eficaz. Ujú. Sí, y ahora que ha salido ya el concepto cultura de servicio, que sé que para ti es un tema esencial, no solo porque te dediques a ello profesionalmente, sino porque estás convencido que es muy, muy importante si se quiere ser relevante desde un punto de vista de negocio. Pero tu visión va más allá de lo que para los que no no somos expertos en ese ámbito, lo que se conoce con atención al cliente, ¿no? Entiendo que es un concepto más profundo que todo eso. Sí, Astrid, como bien dices, va más allá del trabajo que se realiza en la primera línea de atención al cliente, lo que conocemos en muchos ámbitos como frontline, Sí. front-end, primera línea, contact center, servicios de reparaciones. Mm, Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que los servicios normalmente involucran a muchos y diversos agentes dentro y fuera de la Mm. organización. Los servicios son en sí mismos escenarios de gran complejidad. En los servicios se plantean situaciones de gran complejidad, donde son necesarias muchas sinergias, tanto en el diseño, la ejecución y, por supuesto, en la gestión. Por mi experiencia, por lo que he podido observar en numerosas intervenciones, cuando en una organización, cuando toda una organización se orienta hacia el servicio, al final, el servicio se convierte en un valor que une, que consolida, que agrega energías
Mm. Y aquí aspectos como la actitud y el trato hacia el cliente y, por supuesto, y a todas las personas de la organización. Mm. Las capacidades para convivir dentro de la organización, estar al servicio de los demás y colaborar de una manera eficaz. Todas estas cuestiones se convierten al final, en un principio integrador que genera equilibrio, genera sostenibilidad, y en la propia organización, y conduce a todos hacia un propósito compartido. Esto que acabas de decir, que me parece realmente muy, muy interesante, o sea, sería el considerar el servicio no solamente como algo que tiene valor en sí mismo, que esa sería un Mm. poco más la acepción, digamos, vista desde la calle, sino también como un elemento integrador dentro de la organización, ¿no? Y a mí me gustaría que, si es posible, desarrollaras eso un poquitín más, porque ¿qué factores han de darse para que se produzca realmente ese efecto, ese resultado de integración? Sí, a la hora de dar forma a esta cultura de servicio, considero un marco de trabajo, ¿Verdad? donde están, digamos, un marco que está compuesto por tres pilares principales, que de alguna forma ya los hemos ido tratando, perfilando poco a poco durante el tiempo que llevamos de charla, ¿no? Es un marco, creo que muy claro, y que toma como referencia el Golden Circle de Simon Sinek, ¿eh? Mm. Donde plantea, como recordarás, el why, el how y el what. Sí. Em, y bueno, pues el primero, digamos que está en el más interior de todos los círculos, consistiría en el why, en definir el para qué, definir el propósito, para qué en esta empresa, en nuestra empresa, nos proponemos crecer en cultura de servicio. ¿Qué queremos lograr creciendo en cultura de servicio? La primera respuesta obvia a esta cuestión, quizás sin entrar en demasiadas concreciones, sin ascender a demasiados detalles, las empresas están para crear valor a sus clientes, llevando al máximo su grado de satisfacción y ofreciendo una excelente calidad de servicio, por supuesto, un trato personal exquisito, amabilidad, empatía, que ambas sean percibidas como auténticas y no impostadas. Sí, Bueno, esto ocurre muchas veces. sí. Los tiempos de respuesta sean ajustados o menores a los esperados por los clientes, que los precios estén aplicados, digamos, en línea con la calidad ofrecida, que existan al final, unos extras inesperados. Pues esto genera un efecto sorpresa muy positivo en el cliente. En definitiva, toda una serie de elementos que conforman una experiencia de cliente plenamente satisfactoria. Hacer todo esto bien se traducirá en creación de valor, por supuesto, para el cliente, para la organización, pero también ha de haber una creación de valor para los empleados y colaboradores que pertenecen o están vinculados a la misma. No solo valor económico, sino también, insisto, un valor social y emocional, porque las personas quieren percibir en las empresas donde trabajan, pues, unos principios éticos de cuidado, respeto, hacia las personas, hacia las comunidades donde se integran, y, por supuesto, un respeto y cuidado al medio ambiente donde coexisten todos estos agentes que estamos mencionando. Ujú. Hemos hablado hasta ahora del primer punto. El segundo pilar consistiría en cómo lograr este propósito, cómo lograr dicho propósito, cuál es la estrategia o camino a seguir y cómo hacerla operativa. El camino, para mí, tiene un nombre muy claro y se llama trabajo colaborativo, al Mm. que también añadiría o sumaría el calificativo de transversal, porque todas las áreas de la empresa, sin excepción, han de implicarse en dar forma a su cultura de servicio. Ujú. Un trabajo en el cual las personas han de contar con habilidades determinadas para la interacción, el diálogo empático, una serie de conversaciones informales que se dan y que antes comentábamos, y todo ello junto a una serie de competencias en indagación apreciativa, diseño conjunto de propuestas de valor, prototipado de soluciones. Eh, la manera de lograr todo esto no es otra que a través de una buena formación en metodologías colaborativas, técnicas y herramientas, y, por supuesto, continuar con su aplicación en ejercicios y encuentros facilitados, vuelve aquí la palabra facilitación, a través de talleres
donde este trabajo y aprendizaje se lleva a cabo en común, junto a equipos de otras áreas, ¿no? Y al final todo este marco de formación, facilitación y desarrollo va a generar en la organización algo que se conoce por inteligencia colaborativa. Y es un campo en el cual especialmente yo estoy volcado, estoy muy centrado, como capacidad de los equipos para trabajar conjuntamente, ¿no? Y poder afrontar con esas mejores competencias que antes hemos mencionado y otros recursos, afrontar mejor aquellos problemas, oportunidades o escenarios de gran complejidad, tal y como son los servicios. El tercer pilar estaría pensado más en definir qué contexto es el más propicio para que en la organización se pueda trabajar y aprender de esa forma más colaborativa. ¿Qué condiciones, procesos o reglas de juego a modo de etos, que lo hemos mencionado antes? Sí. Me gusta la similitud entre etos y la creación de una constitución propia en la empresa. Y bueno, es algo muy interesante o muy importante que considero. Y al final todo esto va a servir para crear unas condiciones, un contexto, un entorno favorable para crecer y evolucionar en cultura de servicio. Y es muy importante también otras cuestiones como la priorización, que antes me habrás escuchado. Saber priorizar es muy importante, saber conocer mecanismos para tomar decisiones. En definitiva, disponer de un contexto de gobernanza que, bueno, dé soporte al crecimiento de esa inteligencia colaborativa que antes hemos mencionado. Yo creo que este concepto de gobernanza es lo suficientemente amplio, importante, para apuntar no solamente a indicadores financieros o económicos, sino que es además una clave para bueno, estimular la conexión entre las diferentes áreas de la empresa, para evitar esa fragmentación que antes comentábamos, ¿no? Al principio de todo, Sí. y generar o garantizar una mayor cohesión y viabilidad en la empresa. Lo que acabas de mencionar, este concepto ampliado de lo que se entiende por gobernanza, me parece muy relevante. Vamos, tanto es así que creo que merecería dedicarle una conversación específica para que pudiéramos entrar con un poco más de profundidad, ¿no? en lo que conlleva. Pero centrándonos en los factores que impulsan una cultura de servicio y los 3 pasos de este proceso estructurado que has mencionado, centrándonos en particular en el que has nombrado en segundo lugar, cuando has hecho referencia al trabajo colaborativo, a mí se me ocurre que un beneficio añadido, que además no es menor, sino todo lo contrario, sería que generaría también o podría generar una mejor experiencia de empleado. Y esto es un concepto que yo percibo ya ahora, bueno, desde hace algún tiempo, que es un tema que preocupa y ocupa mucho a los equipos responsables de gestión de personas. Y en ese contexto, para conseguir una buena experiencia de empleado, la calidad de las interacciones que se producen entre compañeros de trabajo, tanto los que están al mismo nivel como los que pueden estar a un nivel pues de más de jefatura, esas interacciones pues devienen muy importantes, ¿no? Para crear una experiencia de empleado positiva y que sea percibida como tal. Conectado con esto, y esta sería un poco mi siguiente pregunta, conectado con esto está el concepto de liderazgo. Y a mí me gustaría saber un poco tu opinión sobre qué rol crees que juega o debe jugar el liderazgo en todo esto que estamos hablando. Sí, Astrid. Permíteme solamente hacer un hincapié en esta cuestión del liderazgo, y es que en general no he observado el mismo ritmo de cambios digamos, llamémosle en el liderazgo, mismo ritmo de cambios que han seguido empleados y colaboradores, ¿no? A lo largo de estos años. Mm. ¿No? En esas aspiraciones. Bueno, no ha habido un matching, por decirlo así, no se ha seguido el mismo ritmo, ¿no? Y todo esto pues, ha creado muchas situaciones
bueno, de decepción, de bloqueo, de, bueno, en muchos casos restricciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque todavía la percepción predominante es la idea del liderazgo como posición, como estatus. Y creo, sinceramente, creo honestamente que la idea del liderazgo debe estar desplegada a través de toda la organización en su Mm, conjunto y considerarse mucho más una cualidad propia desarrollada por cada persona que sienta el deseo, ¿no? Aspiración y confianza en sus habilidades mm, para ser más actor y no tanto espectador. Esta es una frase que tomé del gran profesor Cosimo Chiesa, profesor del IES. mm, Y junto a todo esto, pues un ánimo y una voluntad, bueno, una energía necesarias para poner en marcha iniciativas con un sentido de autonomía responsable. Otorgar autonomía a las personas es un aspecto fundamental en su mm, desarrollo y en la buena marcha de todas estas iniciativas que estamos comentando. mm, Pero ha de ser una autonomía entendida de manera muy responsable. mm. Ahora mientras estabas comentando, ¿no?, lo de el liderazgo percibido como asociado a un cargo o una posición en el organigrama, me ha recordado experiencias que yo tengo a menudo, o al menos más a menudo de lo que me gustaría. Como sabes, me dedico a formación en mi trabajo y entonces a veces cuando presento programas pues, de desarrollo de habilidades profesionales, responsables de departamentos de gestión de personas muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué perfil de participantes crees más ajustado? ¿Ha de ser personas en el middle management, personas en comités de dirección, personas que están empezando? Y bueno, a mí esa pregunta siempre me sorprende un poco porque bueno, parece dar a entender pues, que competencias como el saber comunicar o el saber motivar, el tener capacidad de influencia o de saber negociar o incluso gestionar un conflicto, pues yo entiendo que son competencias profesionales que son atributos que cualquier profesional debería dominar, ¿no? Y no van vinculadas necesariamente a un puesto o a un cargo determinado. O sea que es algo que a mí también me resuena como bastante familiar. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de las personas piensan en el liderazgo como un cargo destinado a unos pocos, Sí. pero términos como posición de liderazgo, equipo de liderazgo, están ya totalmente anticuados, obsoletos. El liderazgo como posición no funciona ya en absoluto. ¿Y por qué? Porque las situaciones actuales, los escenarios actuales son cada vez más complejos, especialmente en servicios, como estamos comentando. Sí. Hacen que sea, además, estas situaciones hacen que sea casi imposible para las pocas personas que dirigen empresas, las Mm, relativamente pocas personas que dirigen empresas y equipos, asumir todo el liderazgo que una organización requiere. Por supuesto, no disponen de todas las perspectivas y conocimientos necesarios para resolver unos problemas que hoy en día presentan múltiples caras. Y esto, claro, porque es el resultado de una sociedad cada vez más diversa. Y mm, ni tampoco disponen de toda la energía necesaria para movilizar al resto de la organización, al resto de personas. ¿Mm? mm. Sí, de hecho necesitaríamos entonces superlíderes, ¿no? Personas con superpoderes y con una energía ilimitada y en realidad pues todos somos mucho más normales de lo que a veces algunos admiten, ¿no? Entiendo que lo que propones entonces va en la línea de un autoliderazgo, que cada persona asume una actitud proactiva en el ejercicio de su función, sea cual sea su nivel jerárquico en la organización, ¿no? Entiendo que es eso lo que quieres eh, resaltar. Así es, Astrid, totalmente, tal y como lo has dicho. Porque además, claro, cuando el liderazgo se entiende como una posición, libera a Mm, los demás, me libera de responsabilidades. Como no estoy al mando, como no estamos al mando, sí. no somos responsables de lo que va mal. Es culpa todo del director general. Bueno, da la sensación de que
el riesgo, la asunción de responsabilidades, la creatividad, pues está destinada a otras personas que son aquellos que están en lo alto del organigrama, ¿no? Mm, Y conectando también la cuestión del liderazgo con la cultura de servicio, eh, claro, el liderazgo ha de lograr que esta cultura se viva dentro de la empresa. Y desde mi punto de vista, que se identifique la cultura de servicio con la cultura propia en el sentido más general. Es decir, que cuando preguntemos a una persona de la organización cuál es la cultura en tu empresa, cuál es la cultura de tu empresa, esta responda: vivimos una cultura de servicio. mm, Este es un poco este sería el objetivo el final de objetivo. todo esto, ¿no? Y hay también un aspecto fundamental que considero en el liderazgo, es que este cuente con una visión sistémica de la organización. Esto es un aspecto fundamental. Una visión sistémica como un todo integrado. Ujú, Eh, Ser capaz de identificar las interdependencias y relaciones entre las diversas partes que componen la organización y sus relaciones con el ecosistema de clientes, partners, proveedores, toda una serie de organismos y administraciones que regulan la actividad económica, que dictan leyes, eh, cómo la empresa impacta también en la comunidad donde está sentada. mm, Eh, Todo esto es fundamental, esta visión sistémica es fundamental, que el liderazgo cuente con ella, ¿no? Y también es bueno contar con una capacidad para analizar y observar tendencias a medio y largo plazo, ¿no? Evitar en la toma de decisiones esas pulsiones que a veces producen las encuestas y los sondeos, eh, y muchas veces ya incluso no se toma toda la encuesta en general o los sondeos, sino que se toman pequeños cortes de forma ya, interesada mm, para, bueno, muchas veces poner excusas. mm, En definitiva, todo esto lo que nos viene a decir es que hemos de evitar el cortoplacismo, mm, que al mm, final conduce de manera muy negativa a las mm, organizaciones. sí, lo que comentábamos al principio, ¿no? De las dietas milagro que siempre son a, a corto plazo, ¿no? Mm. Sí, yo creo que lo del cortoplacismo es un problema y otro, desde mi punto de vista, puede ser a veces la falta de consistencia, ¿no? Es decir, Mm. porque el resultado de todo lo que estamos hablando se va viendo con el tiempo. Y muchas veces, pues eso, las empresas esperan resultados de un día para otro, ¿no? Y sin tener en cuenta de que todas las organizaciones, incluso las que son de pequeño tamaño, cualquier acción que se decida acometer, si queremos que tenga impacto para ser efectiva, debe ser sostenida en el tiempo, ¿no? No podemos esperar cambios de un día para otro, creo yo, que a veces es uno de los errores que percibes en algunas organizaciones, no en todas, por suerte, pero sí en algunas. Sí, ha de ser sostenida en el tiempo y que tenga una finalidad de aprendizaje para la propia organización, Mm, buscando en ella, bueno, que la organización se convierta en aquello que decía el magnífico Peter Sainz en su libro, que se convierta en una learning organization, sí. por supuesto, después de un necesario proceso de transición. Em, Este tema es otro de los que también podía darnos para otra charla, porque es un tema suficientemente profundo y tiene muchísimo contenido para tratarlo en otra conversación. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, me parece muy bien. Ya nos van saliendo temas. Yo ya sabía que Miguel es un pozo de conocimiento y hay que extraer el contenido. Yo creo que sí, que podemos organizar otro encuentro en el futuro para retomar y ampliar también lo que antes señalaba sobre la idea de gobernanza. Mm. Este concepto que has dicho ahora sobre la organización que aprende, la visión sistémica, en fin, que temas no nos van a faltar para poder abordar en el futuro. Centrándonos un poco en lo que hemos hablado hoy y a modo de resumen para no alargarnos más
yo resaltaría sobre todo la necesidad, lo que has mencionado sobre la necesidad de crear espacios de reflexión en las organizaciones con un doble foco, el externo, analizar lo que está pasando fuera y en la medida de lo posible intentar anticipar lo que puede pasar, estar muy atentos en ese sentido, pero luego también, y de forma paralela, tener una mirada hacia adentro, ¿no? Ver cómo todo eso, esos cambios están afectando a nuestros empleados y a nuestros colaboradores y cómo podemos involucrarlos en la búsqueda de soluciones a través de este proceso que tú has mencionado, ¿no? Y luego, pues, tener en cuenta que si conseguimos crear este espíritu colaborativo, vamos a lograr también que se genere una cultura de servicio, no solo entre departamentos, no solo de cara a los clientes externos, sino también entre toda la organización. Y de esta manera aumentar la cohesión y como consecuencia de ello, pues mejorará el clima y la cultura empresarial, ¿no? Y todo esto alineado o alineado también, podríamos También. decir, con un tipo de liderazgo que se desmarcara de la posición o el cargo, ¿no? Y que se centrara en una asunción de responsabilidad individual, un autoliderazgo, como hemos dicho, con una visión sistémica de la organización en que cada persona tenga capacidad de impacto, se le den los instrumentos para que lo pueda producir y luego se reconozca también ese impacto, ¿no? Eso sería un poco, cerraría el círculo de lo que sería esta cultura de servicio, creo que tú promueves, ¿no? Sí, efectivamente es. Pues oye, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Creo que ha valido la pena que nos volviéramos a ver para poder profundizar en alguno de los aspectos que vimos la primera vez y además pues la posibilidad de compartirlo y quedas ya desde ahora emplazado para otro encuentro en el que vamos a trabajar con estos temas que hemos estado mencionando y que yo creo que vale la pena profundizar un poquito más sobre ellos, que creo que además puede ser muy útil a muchas personas, ¿no? Uh-huh. Así que nos vamos a ver, con café o sin él. Muchísimas gracias, Astrid. Ha sido fantástico esta oportunidad. Muchísimas gracias por invitarme y cuenta con ello, con nuestras charlas cafeteras, por supuesto. Quedamos emplazados los dos, ¿eh? Nos vemos pronto. Gracias. Hasta Gracias de pronto, nuevo. Astrid. Muchas gracias.